Lecce faran falla en 2014 i en 2015 no tornen a fer falles per culpa de l'IVA. Això està passant. El que estan dient estos senyors és una realitat. Hi ha artistes joves que tenien moltíssima projecció que ja estan pensant en deixar-ho només en començar, per a que vegeu com està el tema. Roberto. Sí, bueno, un poquito de alegría. ¿Me oye? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que casi no hubiese dejado a Noemi que hiciera la pregunta porque era la misma. Pero bueno. Entonces, bueno, la verdad es que hablando con muchos artistas la situación es bastante preocupante. Hay algunos que están en situación crítica, hay otros que lo tienen un poco complicado y los que menos pues salen adelante. Entonces, la cosa iba un poco en que si vosotros habíais pensado en algún momento, pues todo esto que se está comentando, ya digo que prácticamente la pregunta está contestada, si habíais pensado en compaginar las fallas con algún otro tipo de trabajo. Hay muchos artistas que lo hacen con decorados, con otros trabajos relacionados con las fallas, o incluso si la situación tal como está ahora mismo os preocupa tanto que pensáis que las fallas no tienen futuro. Era un poco en ese sentido lo que iba la pregunta. Ferran me pide que haga una pregunta divertida, pero yo se la voy a dejar a él para que la haga. Venga, Ferran, no te amagues. Tírali. Vicente Francisco lo ha dicho que iba muy bien la charla y última hora. Pues nos vamos a ir con depresión, ¿no? Todos la Yo la última vez que cogimos este tono pesimista me iba a fumar fuera y estaba a punto de que me pongo cigarros, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me gustaría, ya que va sobre futuro, que realmente lo hay ahí creo que hay tres grandes artistas, cuatro, aunque creo que Vicente Francisco ya no es una promesa, ya es una realidad, ¿no? Y sobre todo lo que sí que me gusta a mí, que yo soy ingeniero de pueblo, es que hayan dos artistas que vienen previamente de las juntas locales a Capicasal. ¿Cómo veis, ahora ya aprovecho, cómo veis las fallas de fuera de Valencia? ¿Son como cantera para dar el salto a Capicasal o realmente son las grandes desconocidas? Dius dos, però hi ha més, perquè tenim a Fernando des de Benicarló, Vicente que planta en Alfafar, sí, bueno. Pai Porta y Torrent. No, pero te digo yo, son artistas de no, pero te digo yo que en el caso de Iván y en el caso de Fernando sí, han debutado en juntas locales y dan el salto a Capicasal. Vale, a respondo. ¿Quién era la pregunta? ¿Cómo se ven las fallas? Los que estamos en las poblaciones más próximas al Capicasal, muchas veces pensamos de que sería una buena oportunidad para artistas noveles para dar el salto a Valencia. Cuando conoces un poquito la realidad de Valencia te das cuenta de que sois los grandes desconocidos. En el caso de Iván creo que llega de la mano de Sergio a Correchería y de la mano de Paco Giner, no porque haya falleros ojeadores que vayan a las poblaciones a verlo, que algunos lo sabrán, pero que es muy muy raro. ¿Cómo veis si es una oportunidad de dar el salto o son unas fallas que no...? En mi caso, Benicarló, yo se lo debo todo a Benicarló. Benicarló me dio la oportunidad de debutar en fallas, he estado allí. Luego en el taller donde estaba yo antes, que estaba trabajando en el taller de otro chico, también... Sí, plantó siempre en Benicarló, menos 2 años que estuvo en Torrent. Y la verdad no lo veo como... Es un caldo de cultivo muy bueno para artistas. Está claro que todos no llegan a Valencia, pero yo solo debo todo a los pueblos. Benicarló me ha dado la oportunidad de debutar, de avanzar un poco, de progresar, y ahora que he dado el salto estoy aquí en Valencia. Pero si no fuera por el pueblo donde he plantado no podría haber estado aquí. ¿Qué tal? Pues, ¿me preguntas por el cine o por las fallas? Las dos cosas, claro. No, yo sí que hay una reflexión que quería hacer y me alegro de la pregunta de Ferran porque me permite retomar el tema. Porque cuando comenzamos la primera ronda de intervenciones, Fernando estaba hablando de que venía de Benicarló y debutaba en Valencia, y a mí me pasa un poco al revés. Yo, la mayoría de mi trabajo ha sido para Valencia casi siempre. Alguna vez ha habido alguna incursión en alguna población de donde no he salido muy bien parado. Catarroja no fue debut y despedida, Taberes de la Valdigna lo mismo. En fin, durante unos años yo llegué a pensar que lo que yo hacía no valía para los pueblos, por decirlo así resumido, ¿no?
porque no, por lo que fuera no se entendía o lo que sea. Pero hace 5 años que estoy plantando en la falla Parque Alcosa de Alfafar y la verdad es que me ha ido muy bien. Me encuentro muy bien acogido, muy querido y muy bien tratado y muy valorado. Los jurados ha costado un poquito que valorasen, venían de otras juntas locales de otros pueblos, ha costado un poquito. Al final, el año pasado, por fin conseguimos ganar. Pero sobre todo es que es una comisión que es de pueblo, que parece que tenemos el concepto de que en los pueblos básicamente se valora el cartón, lo clásico, el adorno, tal, lo de siempre. Y la verdad es que ahí, en esta comisión en concreto, me vinieron a buscar por lo que hacía. Es una comisión que ha buscado al artista que ha querido, lo han buscado, no ha sido ni de rebote, ni recomendación, ni nada, simplemente vinieron a mí. Yo debuté con el miedo de que iba a un pueblo y de que iba a fracasar, y son 5 años ya. Y este año también debuto en Benetúser, intentaremos repetir un poco la historia de Alfafar. Y tengo una pequeña experiencia muy breve con Benicarló el año pasado, que tuve la suerte de que también una persona de Benicarló, de la falla del Caduz, llamó al taller. Nos quedamos mi padre y yo bastante sorprendidos, porque es una población muy lejana, que no sabemos, no nos podríamos ni soñar nunca que alguien de Benicarló te llame para hacer la falla. Es una persona, Jordi, era el presidente el año pasado, fantástica persona, un trato exquisito. Yo entré en una población donde vi otra manera de vivir las fallas, pero una manera también apasionante. Yo reivindico el paso al revés, pasar de Valencia a algunas juntas locales donde viven las fallas con una pasión es otro mundo, son fallas también, pero la pena es que se ha interrumpido también porque por circunstancias ha sucedido algo que han decidido una parte de esa comisión cambiar de artista, y me he quedado muy fastidiado porque había sido muy bien acogido allí. Espero por lo menos la amistad personal mantenerla con ellos, y yo he conocido un poquito durante un año el tema de la falla de Benicarló y me ha fascinado. Así que la verdad es que me fastidia bastante no poder continuar allí, porque vi una nueva manera y totalmente apasionante. Entonces, ¿por qué no también el paso de Valencia a las juntas locales, donde a veces teníamos ese pensamiento de que a lo mejor nos costaba más entrar, pero que al final, pues oye, la cultura de la falla se está extendiendo por todos los sitios, y con la misma pasión que en Valencia por el monumento, llamémosle monumento para entendernos, al garro me pegaría, pero bueno, para entendernos y no está. Así que eso, encantadísimo también, y ojalá pues podamos continuar mostrando nuestro trabajo en diferentes localidades que la viven con la misma intensidad que en Valencia y con la misma valentía de plantar nuevas líneas. Breument, que si no es familiar. ¿Qué tal la tu experiència en Paiporta, Ivan? Pues jo a Paiporta arribé de la mà de Paco Mesado i, òbviament, pues, ixe any, el primer any no t'esperes res i pues res, te toquen, el primer premi, entonces pues vas i estàs, la gent com ho viu d'una manera un poc diferent, és tot un poc més personal i desde luego que en molta força en lo que és el nucli de la comissió t'apoya un muntó i te cuiden un animalà. I jo, a veure, vull continuar fent-la, no la puc fer perquè al estar compaginant els estudis pues no pots arribar a tant, però desde luego que la experiencia en una junta local es fabulosa. A Mario, que es el debutante en Torrent. Yo este año hago el paso contrario. Debuté en Valencia y voy a una junta local como es Torrente, que para mí es una pena que las fallas de los pueblos queden eclipsadas porque comparten los mismos días que las fallas de Valencia. Y la falla de Valencia es mucho sol. Es mucho sol, salvo Torrente, Gandía, Benicarló, quedan bastante eclipsadas. Es una pena porque se dan trabajos muy buenos y se pierde bastante para el gran público. Lo ve la gente del pueblo, como decía Iván, la gente del pueblo, dentro del pueblo se vive, pero más allá. Bueno, pues ja s'està fent un poquet tard, així que anem a posar el punt final per acabar, així en un moment àlgid i en bon humor,
Recomaneu-nos les vostres falles, per què hem d'anar a visitar les vostres falles en ese 2014, a banda de Trafalgar, per descomptat? Perquè és molt friqui la falla. És completament diferent a lo que se puga veure per ahí. Entonces, no diferent, sense menysprear res, però jo la veig bastant diferent i crec que valdrà la pena veure-la. Me da mucha vergüenza recomendar mis fallas. Que vayan a verlas, todas las que estoy haciendo y que gusten porque con esa ilusión se hacen. Pero sobre todo Trafalgar, que tienen que ver Trafalgar. Con lo bien que nos han acogido, cómo no. Esta es la primera de la lista. Luego, si os da tiempo, veis alguna más, si no, a la falla. Luego, si això vos aneu allà a Madelche, que queda un poc más lejos. Ja que està clar. Pues res, jo vos recomano que vinga a veure la falla, pues perquè és el primer any, amb moltíssima il·lusió, està molt cuidat i treballar tot el més... Dones tot el que pots, tot el que saps i res, i ara, sobretot, que faig a bon temps. És el que me lleva la son desde fa ya mesos. La mía igual nos pilla un poco lejos porque la mía está en Bilbao. Maximiliano Tous. Pero bueno, solo hago esa, nos pilla cerquita relativamente y tenéis que ir. Bueno, yo este año tengo 5 hijos y lo que pasa es que cada uno de una madre. Ya que cada... A ver, el año pasado debuté con un estilo similar, copia, de Almela, para lanzarme al mercado. Este año, al no tener estilo propio, decidí abrir la horquilla, ya que centrarme en el estilo sin tener definido realmente lo que quiero, hacia dónde quiero ir, abrí una horquilla muy grande.